Felicidades a todas las madres, mamitas, mamás, mamis, mothers, moms, como sea que le llamen sus hijos, muchísimas felicidades hoy en su día. Bienvenidos a River Oaks en español, a nuestro servicio en línea, y no queríamos perder la oportunidad de celebrar el regalo que Dios nos ha dado a través de nuestras mamás. Mi esposo, el pastor Luis Gabriel, te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Dime una cualidad de tu mamá que te encante, que te haya marcado, una cualidad de tu mamá. Bueno, mi mamá tiene como 1,000,000 de cualidades, pero vamos a resaltar 2. Es muy bondadosa y es muy servicial. Mamá, tú eres lo máximo. Luz Nazaret. Y también quiero resaltar la cualidad de esta mamá. Tiene 3 hijos y tú eres lo máximo. Te amo, mi vida. Eres una madre que, créame que mis hijos, su crecimiento y su amor por Dios va a tener que ver mucho con la enseñanza que tú le has dado. Así que estoy orgulloso de ti y le doy gracias a Dios porque estoy casado con ella. De verdad que ser mamá es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. Yo también quiero felicitar a mi mamá, Raquel Diana, Santiago. Pero quiero que nos digas unas cualidades de tu mamá. Bueno, mi mamá también tiene 1,000,000 de cualidades, pero una de ellas, la que más admiro, resalta mucho, es que mi mamá vive sus emociones a flor de piel. Mi mamá, cuando está feliz, cuando hay algo que le fascina, cuando está asombrada. Cuando yo estaba chiquita me acuerdo que, recuerdo a mi mamá que ella probaba una comida deliciosa y se maravillaba y decía, Dios tan hermoso, veía un atardecer y lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué mi mamá es así? Y ahora es una cualidad que aprecio mucho, el sentir, el expresar las emociones, los sentimientos, y es un regalo y una cualidad que yo aprecio mucho de mi mamá. Wow. Y yo creo que la mayoría de las personas vamos a decir que nuestra mamá fue lo máximo, porque es lo que yo pienso de mi mamá, pero yo sé que hay muchas madres maravillosas y créame que el trabajo que usted hace al diario, al criarnos, es una bendición. Gracias, mamá. Gracias a todas las madres de River Oaks en español y de todo el mundo. Sí, así que piensa en su mami en este momento, dele gracias a Dios por ella. Y si ya no está con usted, dele gracias a Dios por la oportunidad que tuvo de que su mamá estuviera con usted, de que le criara, de que le cuidara. Hoy es un día para festejar, hoy es un día para celebrar también a las mamás, las mujeres que pronto van a ser mamás, aquellas que están esperando ser mamás, porque también incluso aquí en la iglesia tenemos mujeres que anhelan ser mamás. Vamos a orar y pedir una bendición para todas ellas. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Jesús. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de honrar y celebrar a nuestras madres. Gracias porque nuestras madres fueron la persona que tú decidiste usar para traernos y crearnos y traernos a este mundo. Padre, que el día de hoy como hijos podamos honrar a nuestras madres sabiendo que te estamos honrando a ti. Bendice a cada madre, que ella sepa que hay un Dios que les ama y que hay un Dios que le ha dado propósito en criar e impactar tantas vidas. Bendice a cada madre que nos está escuchando, que esto no solamente sea un día, sino que sea un estilo de vida donde honremos, amemos a nuestras madres. Las bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría es cantarte, Señor. Qué gusto poder declarar que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, que tú eres digno de nuestra adoración. He visto su reino, me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro es Jesús, Cristo Jesús. He visto su gloria, Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo.
todo el dolor en Cristo el Señor. He visto su obra y veo su poder. La creación entera se rinde ante Él. Autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo es Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace de todo el dolor. Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es sin nada ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo
deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es innombrable ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Te deseo Más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Si deseas permanecer firme en la fe cristiana y ser bendecido, y no desanimarte ni rendirte ya como muchos ya han hecho,
Te invito a prestar mucha atención al siguiente mensaje. Hoy continuamos nuestro estudio en la carta que hoy conocemos como Primera y Segunda de Pedro, una carta escrita por Pedro, el discípulo que es famoso por haber negado a Jesús, pero también es el discípulo al cual Jesús, después de que lo negó, fue a buscar y le encomendó el hacer discípulos y el edificar su iglesia. Primera y Segunda de Pedro, escrita aproximadamente 64 años después del nacimiento de Jesucristo, con el propósito de animar a los primeros cristianos a permanecer firmes a pesar de la severa persecución que enfrentaban. Con el propósito de animar a los cristianos de hoy, a ti, a mí, a permanecer firmes debido a que tal vez nunca experimentemos la persecución letal que experimentó la primera iglesia, pero a permanecer firmes debido a que no estamos exentos al sufrimiento y desánimo que trae el vivir en un mundo caído. A permanecer firmes debido a que no estamos exentos, no estamos libres del sufrimiento que nuestros pecados y el pecado de otros nos trae o nos causa. No estamos exentos a la burla y desprecio que muchos de nuestros seres más queridos nos hacen cuando comenzamos a creer y a obedecer la palabra de Dios. No estamos exentos a que como humanos tenemos la gran tendencia de desviarnos de nuestra fe cuando quitamos la mirada en Jesús y dejamos que nuestra fe se ahogue en las preocupaciones y las ansiedades de la vida diaria y lo atractivo de las riquezas y oportunidades de este mundo. Y la verdad es que muchas personas que usted y yo conocemos no permanecen firmes. A lo mejor esta persona es usted. No ha permanecido firme y usted lo sabe. Y es por eso que me atrevo a decir que el día más determinante de tu vida es el día de tu muerte, porque ese día determinará si permaneciste firme o no en la fe. Es el deseo de Dios a que un día podamos decir lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8, que dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y la enseñanza de hoy la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, que dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, una palabra de vida, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Pido por cada persona que me está oyendo, Señor, que tú alertes su mente, que ellos puedan recibir esta palabra, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente. Que esta palabra pueda definir sus vidas, pueda bendecir y guiarles en sus decisiones diarias. Que el día de hoy las personas que me escuchan puedan recibir esperanza a través de esta palabra y permanecer firmes en la fe hasta que tú nos mandes a llamar a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y de las cientos de enseñanzas que podemos extraer de estas escrituras maravillosas, hoy solo voy a resaltar 4. Así que le invito a leer y estudiar Primera y Segunda de Pedro en su casa, porque hay cosas que Dios te quiere enseñar solo a ti en tu intimidad con Él.
Así que lee esta semana, estudia Primera y Segunda de Pedro. Y la primera enseñanza del día de hoy es: vivamos con entusiasmo. Repito, vivamos con entusiasmo. Si hay alguien que debería vivir con entusiasmo, debería de ser nosotros los cristianos, porque hemos puesto nuestra esperanza en la salvación que nos da Jesucristo y Él viene pronto. Algo que ayudó a permanecer firmes en la fe a los primeros cristianos, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de sus desilusiones. Los quiero llevar a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, que dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Ahorita regresamos a esa parte de la escritura. Sigue diciendo: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y eso va a pasar pronto. El eminente regreso de Cristo debe motivarnos a vivir con entusiasmo y a estar emocionados por la vida que Dios nos ha dado. Debe motivarnos a creer que habrá más cosas buenas en los días que vienen, pero también es vivir en el momento para Dios, para su gloria y para su honra, y disfrutar el día de hoy al máximo por nuestra esperanza que está puesta en Jesús. Y algo que no podemos negar es que las presiones de la vida moderna constantemente están amenazando nuestro entusiasmo, causando que se evapore rápidamente si no se está renovando diariamente. Probablemente usted conozca personas que han perdido su entusiasmo por la vida. Antes estaban emocionados sobre el futuro, estaban emocionados con sus sueños, pero han perdido el fuego. Quizás aún en su propia vida hay evidencia de un entusiasmo que mengua. Quizás un tiempo atrás estaba emocionado por su matrimonio y estaba profundamente enamorado, tan lleno de pasión, pero ahora su matrimonio se ha estancado y no tiene vida. O quizás estaba emocionado por su trabajo y le encantaba ir a trabajar, pero de un tiempo para acá ha llegado a ser algo aburrido, rutinario y sin vida. Quizá en una época estaba emocionado por servir a Dios y ansiaba llegar a la iglesia. Le fascinaba leer la Biblia, le fascinaba orar y pasar tiempo con otros creyentes. Pero últimamente ha pensado: no sé qué me pasa, no tengo ánimo, no tengo pasión. Y seguidamente consigue pretextos para no ir a la iglesia, para no servir en la iglesia, para no aportar en su iglesia local. La verdad es que mucho de lo que es la vida es rutina. Y podemos llegar a estancarnos si no tenemos mucho cuidado. Necesitamos avivarnos, renovar cada día los dones del Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel tenía que salir a recoger la provisión milagrosa de maná cada mañana, nosotros tampoco podemos subsistir con la provisión de ayer ni con la provisión de entusiasmo que tuvimos unos años atrás. Necesitamos entusiasmo fresco cada día. Notemos que la palabra entusiasmo viene de dos palabras griegas, de en y teos, que significa inspirado por Dios. Sí, la palabra entusiasmo significa inspirado por Dios. Nuestras vidas necesitan ser inspiradas, llenas cada día con la bondad de Jesús y la esperanza que tenemos en Él. En otras palabras, si te consideras cristiano, se te llama a vivir con entusiasmo. Se te llama a vivir inspirado por Dios. Haga la decisión que usted no vivirá otro día sin el gozo del Señor en su vida. Sin amor, sin paz y sin pasión. En otras palabras, sin entusiasmo en su vida diaria. Y entienda que usted no tiene que experimentar algo extraordinario en su vida para emocionarse.
Quizá no viva en el medio ambiente ideal, ni tenga el trabajo o el matrimonio perfecto, pero todavía puede decidir que vivirá cada día con entusiasmo. La escritura, la palabra de Dios dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la pregunta sería, ¿estas palabras lo describen a usted? Ferviente en el Señor. Está fervientemente sirviendo al Señor en todo lo que hace y en todo lo que dice. Al despertar por la mañana, ¿enfrenta usted cada día con fervor, con entusiasmo? ¿Está usted aún emocionado por la salvación que tiene en Jesús? ¿Trabaja usted en su casa y fuera de casa con entusiasmo y fervor, haciéndolo todo para Dios? Una de las razones principales por el que perdemos nuestro entusiasmo, nuestra inspiración por Dios en la vida es porque no somos agradecidos. Tomamos por hecho lo que Dios ha hecho por nosotros. Permitimos que lo que antes era un milagro llegue a ser algo común. Nos acostumbramos tanto a la bondad de Dios que se vuelve algo rutinario. Ya no nos causa emoción. Y mi recomendación sería, no permitas que tus milagros se vuelvan monumentos, pero que siempre sean razones de agradecimiento. Repito, no permitas que tus milagros se vuelvan monumentos, pero que siempre sean razones de agradecimiento. Y no demos por sentado el don más grande que Dios nos ha dado. Él mismo en la persona de Jesucristo. No permitamos que nuestra relación con Él, con Jesús, se estanque o que nuestro agradecimiento por su bondad se mengüe. Retengamos ese fuego y avivemos más que nunca la llama de nuestra fe. Vivamos con entusiasmo y todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que decidamos sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y con esto llegamos a otro aspecto de permanecer firmes en la fe hasta el final. Y este es, procuremos la santidad, porque nuestro Dios es santo. Procuremos la santidad, porque nuestro Dios es santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y Luis, ¿qué quiere decir la santidad de Dios? La santidad de Dios quiere decir que Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propia gloria. Y Luis, ¿qué es pecado? Bueno, el pecado es faltar a la ley de Dios, es no dar la talla. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Está por encima de nosotros y de todo. Me gusta mucho lo que nos dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Afirma esta verdad. Cuando dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y el salmista en el capítulo 86, versículo 8 al 10, afirma esta verdad. Dice, ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti. Señor, alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. ¡Wow! Y créanme que muchos versículos en la Biblia afirman esta verdad de que nuestro Dios es único, de que nuestro Dios es santo. Entonces, Luis, ¿qué significa para nosotros, los cristianos, que Dios es santo?
Bueno, esto significa que debido a que tenemos un Dios santo, nosotros los cristianos, los que nos identificamos como seguidores de Jesús, debemos ser santos. Repito, debido a que tenemos a un Dios santo, nosotros debemos de ser santos. Debemos ser diferentes en cómo vivimos, apartados para la gloria de Dios. Debemos ser diferentes en cómo hablamos, en lo que oímos, en lo que vemos, en cómo invertimos nuestro tiempo y dinero y cualquier recurso que Dios nos permita tener. Debemos ser diferentes en la manera que vemos y respondemos a las dificultades de la vida. Tenemos que ser diferentes en la manera que vemos y respondemos a la muerte, a la eternidad. Debemos vivir apartados para Dios, vivir queriendo agradar a Dios antes que a nosotros, antes que a otros. Querer vivir agradando a Dios a pesar que vivimos en un mundo lleno de distracción y tentación. Querer vivir agradando a Dios. Porque cuando una persona procura vivir en santidad, permanecerá firme hasta el final. Entonces, Luis, ¿cómo se vive en santidad? ¿Cómo se vive en santidad? Ejerciendo el control propio. Ejerciendo el control propio. Regresemos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, parte A. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. El control propio es la clave para poder vivir con éxito, para poder vivir feliz, para poder vivir sabiamente, para vivir una vida saludable y segura, para vivir una vida sometida a Dios y en santidad y permanecer firmes en la fe hasta el final. El control propio es como controlar algo como nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestros deseos y nuestras pasiones. Es agarrarlos y hacer que hagan algo que de otras maneras no hubieran querido hacer. Las obligamos a hacer lo que queremos que hagan. Y en el caso de un cristiano es obedecer y agradar a Dios. Observemos que las consecuencias negativas de las personas que no buscan el control propio son extremadamente grandes, muchas veces extendiéndose hasta la eternidad. Notemos que normalmente las personas que no buscan el control propio no cumplen sus promesas a tiempo. Tienden a comer de más, tienden a llegar tarde a sus citas, se enojan frecuentemente, tienden a beber de más, tienden a involucrarse sexualmente de una manera prematura y pecaminosa. Muchas veces estas personas son perezosas, ven mucha televisión, ven mucho internet, son irresponsables en sus usos de las redes sociales. Muchas veces estas personas hablan de más. Normalmente no viven de acuerdo a su potencial. Muchas veces le falta integridad y honestidad a las personas que deciden no ejercer control propio en sus vidas. Porque la falta de control propio te hace desperdiciar la vida y no permanecer firme en la fe hasta el final. Y la pregunta sería, ¿estás ejerciendo control propio en todas las áreas de tu vida? La pregunta sería, ¿en qué áreas? Y tú sabes, necesitas hacer ajustes para ejercer más control propio y alcanzar la santidad que Dios quiere de ti. Luis, ¿cómo se vive en santidad? Regresamos a la pregunta, ¿cómo se vive en santidad? Y con esto llegamos a mi otro punto, siendo hijos obedientes de Dios. ¿Cómo se vive en santidad? Siendo hijos obedientes de Dios. 1 Pedro capítulo 1,
La primera parte del capítulo 14 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Y si vamos a Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Si tú dices que amas a Jesús, estás haciendo lo que Él te ha mandado a hacer. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. La obediencia a Dios es acatar a lo que Dios manda sin cuestionar. Obedecer a Dios es acatar a lo que Dios manda sin cuestionar. La obediencia a Dios es sumisión, sujeción, sometimiento a lo que Él manda, algo difícil de hacer, pero muy posible en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Notemos que la obediencia a Dios nos ayuda a no volver atrás a nuestra vieja manera de vivir. Algo con lo que todos peleamos y muchos ya se han entregado. Hermano, no te des por vencido. Sigue adelante procurando la santidad y no vuelvas atrás. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, que nos dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Y si ya estás atrás en tu vieja manera de vivir, arrepiéntete de tu pecado, confiésalo, pídele perdón a Dios y Dios te perdonará y Él te traerá de nuevo a la santidad cuando tú decides obedecer su palabra. Continuemos. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Notemos que la obediencia a Dios nos lleva a esperar la recompensa mayor, la recompensa de Dios. Vayamos a 1 Pedro capítulo 1 versículo 17 que dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. La obediencia a Dios nos limpia de pecado y nos santifica. 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 afirma esta verdad. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. La obediencia a Dios nos ayuda a deshacernos de toda mala conducta. 1 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Quiere decir que la mala conducta es desobediencia a Dios. La obediencia a Dios nos lleva a grandemente desear el alimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 al 3 afirma, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. La obediencia a Dios nos libra del tropiezo espiritual y las consecuencias del pecado. Leamos 1 Pedro capítulo 2 versículo 8. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. La obediencia a Dios confirma que somos posesión exclusiva de Dios. 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios.
Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. La obediencia a Dios nos aleja de los deseos humanos y nos lleva a vivir una vida ejemplar. Y vivir una vida ejemplar es algo que todos queremos, pero es algo que todos queremos que otros hagan, pero muchas veces nosotros no lo queremos hacer. Pero tú puedes vivir una vida ejemplar. Leamos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Que dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. ¿Quién se va a alejar de los deseos mundanos? Tú, yo. Es una decisión que usted tiene que hacer. Que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos lo acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Porque la obediencia es el único camino a la santidad que Dios nos quiere dar. Porque la obediencia es el único camino a la santidad que Dios nos quiere dar. Para terminar, les quiero sugerir 2 disciplinas que me han ayudado a mí a tener una vida caracterizada por santidad. No es una vida perfecta. Soy una persona que necesito de la gracia y del perdón de Dios diariamente. Pero sí puedo decir que vivo una vida caracterizada en buscar, en procurar la santidad. Y mi primera sugerencia, o la primera disciplina que me ha ayudado a mí, es leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Repito, leer. Y no solamente leer, sino estudiar. Y no solamente estudiar, sino aplicar la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que nos dice Josué capítulo 1, versículo 8 al 9, que dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y con esto llegamos a mi segunda disciplina, que es: sé parte activa de tu iglesia local. Sé parte activa de tu iglesia local. Porque la iglesia local, con el mensaje de salvación en Jesús, es la esperanza del mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 nos dice: mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y por eso es tan importante la asistencia y la participación en la iglesia local. Nos animamos unos con otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Y si estos algunos eres tú, es tiempo de regresar a tu iglesia local. Si vives en el área de Elkhart y de Goshen o en el condado de Elkhart, nos volvemos a reunir públicamente en nuestra iglesia el 24 de mayo. El 24 de mayo a la 1 de la tarde te esperamos. Pero sigue diciendo la Escritura: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¡Wow! Hermano, vivamos con entusiasmo. Anhelemos vivir vidas santas porque tenemos un Dios santo practicando la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, que nuestra asistencia busquemos una asistencia fiel y activa en nuestra iglesia local, junto con la lectura y estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Eso nos ayudará a mantener una vida activa, permanecer firmes en la fe y buscar y procurar la santidad. Hermano, una vida santa no nos ata, no.
Vivir una vida, procurar una vida santa es algo maravilloso y no nos ata, más bien nos libera del pecado y nos permite vivir la vida abundante que Cristo vino a darnos, que Cristo vino a darte. Hermano, una vida santa no llega automáticamente. Lleva esfuerzo y sacrificio, pero como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él me fortalece un día a la vez. Alabado sea su nombre. Y es por eso que puedo decir que con Dios sí se puede y sí vale la pena vivir con entusiasmo y en santidad y permanecer firmes en la fe cristiana hasta que Cristo nos mande a llamar a su presencia. Que Dios te bendiga. ¿Qué te parece que cierres tus ojos y vamos a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que anima, nos da esperanza, nos da dirección. Pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que nos escucha, que esta palabra haya caído en buena tierra, que las personas puedan ver la bendición y la vida abundante que tú tienes para ellos cuando ellos procuran, Señor, cuando ellos procuran vivir en santidad. Que aquellas personas que ya no viven con entusiasmo y son cristianas, que ellos puedan recordar que en Jesús tenemos la vida eterna y que esa esperanza nos anime diariamente a mostrar y a vivir con entusiasmo. Pase lo que pase. Bendice a tu iglesia, que nos mantengamos firmes predicando las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es
el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro servicio en línea. Recuerde que el próximo domingo 24 de mayo estaremos de regreso al edificio. Estamos muy emocionados por esa noticia. También recuerde que usted puede sembrar dando sus diezmos y sus ofrendas visitando condiossevivemejor.com. Seguimos celebrando a las mamás y aunque los restaurantes están cerrados, puede ordenar para llevar o podemos comer juntos en casa. Lo importante es celebrar. Que tengan una bonita semana.